Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 26 de noviembre, 25 del mes de Heshvan. Llevamos 417 días de guerra con 101 rehenes todavía en la franja de Gaza y el invierno. Estos son días de frío, de lluvia. Solo podemos pensar en que ellos no tienen una comida caliente, un abrigo, no tienen oxígeno siquiera y apenas se habla de la posibilidad de liberarlos. Mientras sí se habla de un acuerdo, un inminente acuerdo de cese de fuego con Hezbollah y el Líbano, estamos entre las ganas de que las cosas empiecen a cambiar y de una vez por todas para bien, las dudas, muchísimas preguntas abiertas y la única certeza que tenemos es que las próximas horas van a ser muy difíciles. Hasta el momento en que se firme realmente el acuerdo y se cierre y hasta que entre en vigor el cese de fuego, la expresión que más se usa, que más usan los medios en las últimas horas es justamente nada está terminado hasta que está realmente terminado. La historia en esta región nos demuestra que las cosas pueden cambiar en forma radical en cuestión de segundos. La historia nos indica también que vamos a recibir muchas, pero muchas ráfagas de misiles y drones de Hezbollah, que querrá como siempre ser quien tenga la última palabra, dicho esto entre comillas. Vamos a hablar también de esto, de las instrucciones de defensa civil y vamos a ver cómo reflejan esta realidad tan cambiante y tan extraña los medios y los diarios hoy aquí en Israel. Comencemos. Y lo hacemos con el diario Ma'ariv de hoy, con su imagen de soldados israelíes en el terreno y el titular Camino a un acuerdo. Perdón. Camino a un acuerdo, decía, pero usan la palabra asdará, no esquem. Esquem es un acuerdo entre dos partes, un acuerdo firmado, cerrado. Asdará significa algo así como un arreglo entre partes, porque, como nos explican, no es un acuerdo de paz, sino un cese de fuego. Vuelvo entonces al diario Ma'ariv, que en la bajada nos dice: se espera que el gabinete apruebe hoy una pausa en los combates en el sur del Líbano durante 60 días en los cuales las partes intentarán llegar a un acuerdo. El gabinete del gobierno israelí se va a reunir esta tarde, hora 4 de la tarde, hora local, para recibir información sobre todos los detalles del acuerdo y para aprobarlo. Picud Oref, Defensa Civil, cambió las instrucciones de seguridad en el norte, continúa el diario, por temor a varios días de combates intensos que podrían incluir, como decíamos, gran cantidad de disparos hacia territorio israelí. Los intendentes y jefes de consejos regionales del norte del país aseguran que será una tragedia eterna este acuerdo y que los habitantes del norte no podrán volver a sus casas con seguridad. Algo que, recordemos, este regreso de los habitantes de Israel, del norte de Israel, a sus casas con seguridad, fue definido por el gobierno o fue agregado hace algún tiempo por el gobierno a los objetivos de esta guerra. Como decía, el gabinete se reúne hoy para terminar de conocer los detalles de este acuerdo con el Líbano y en forma indirecta con Hezbollah, y una fuente política de alto rango declaró anoche a Canal 12 de la televisión israelí: estamos en la etapa de las últimas correcciones y la redacción final, no va a cambiar nada esencial en estas próximas horas, el acuerdo está listo y solo a la espera de la aprobación oficial. Vamos a ver entonces qué se sabe hasta ahora sobre los puntos principales de este acuerdo. Primero, cese de fuego de las dos partes. Hezbollah y cualquier otro grupo armado dejarán de atacar a Israel. Israel no atacará el Líbano, no atacará objetivos dentro de territorio libanés.
Siguiente punto. Israel podrá permanecer con sus tropas dentro del Líbano hasta 60 días desde el momento en que se decrete el cese de fuego. El ejército del Líbano se va a desplegar en todos los cruces del país y la retirada de Tzal se hará de acuerdo con el despliegue del ejército libanés en paralelo y en forma gradual. A medida que avance el ejército libanés, se irá retirando el ejército israelí. El siguiente punto es algo que preocupa mucho a los habitantes del norte de Israel. No habrá una franja de separación, un espacio vacío entre la frontera israelí y alguna frontera, algún límite dentro del Líbano. Los habitantes del sur del Líbano podrán regresar a sus casas. Recordemos, esa es la franja donde Hezbollah se instaló, donde utilizó las casas de los civiles como depósitos de armas, como depósitos de misiles y de lanzaderas de misiles. Allí los habitantes, los ciudadanos libaneses podrán regresar a sus hogares. Sigo con los puntos del acuerdo que ya se conocen. Toda venta de armas al Líbano o producción de armamento en su territorio deberá ser supervisado por el gobierno libanés. Habrá una comisión internacional encargada de supervisar el cumplimiento de este acuerdo y Estados Unidos será quien encabece esta comisión. Y en esa comisión sí estará incluido finalmente Francia, a pesar de que esto es algo que Israel no quería. Pero el acuerdo entre Israel y el Líbano va a tener un anexo, un acuerdo lateral o paralelo, si se quiere, entre Israel y Estados Unidos. ¿Qué dice ese anexo? Según informó otra vez Canal 12, va a incluir un inciso claro y concreto según el cual Israel podrá actuar cada vez que haya una amenaza inmediata a su territorio desde el Líbano. Y así está redactado, una amenaza inmediata. Si no es una amenaza inmediata, actúa la Comisión Internacional. De acuerdo con este informe, en los últimos días los norteamericanos le transmitieron a Israel que si hay violaciones del acuerdo desde el lado del territorio sirio hacia el del Líbano, o sea, si hay un intento de transferir armas desde Irán a través, como ya lo hemos visto muchas veces, pasando por Siria, en Estados Unidos prefieren que los ataques israelíes para frustrar estas transferencias de armas se hagan en territorio sirio, no dentro del Líbano. Y esto fue interpretado en Israel, y no solamente en Canal 12, hay varios medios que lo comentan así hoy, como una señal de la fragilidad de este acuerdo que se está cerrando ahora con el Líbano y una señal de qué esperan los norteamericanos que pase, qué pocas expectativas tienen de lo que nos depara este acuerdo. Y esto es exactamente lo que se hizo hasta ahora. O sea, no habría en este caso un gran cambio en la situación porque lo que hacía Israel hasta ahora era atacar esas transferencias de armas, los camiones o todo tipo de transferencias de armas a través de Siria e incluso en otros lugares. Algo que el acuerdo no dice o que al menos no se publicó por el momento es que se va a considerar una violación del acuerdo por parte de Hezbollah. No parece que vaya a tener una definición exacta y precisa de qué se considera una transgresión al acuerdo y quién va a estar a cargo de definir qué acción de Hezbollah constituye una violación del acuerdo y cuál no. ¿Quién va a ser responsable de frenar esta transgresión? Es algo mucho más complejo, enseguida lo vamos a desarrollar. ¿Y en qué momento se justifica que el ejército israelí entre en acción? Sobre todo porque está claro que Hezbollah no va a traer 500 lanzaderas de misiles y gran cantidad de tropas pasado mañana, sino que va a intentar recomponerse, reorganizarse, recuperar su infraestructura terrorista de una manera que no sea detectada y frustrada por Israel y los nuevos factores internacionales que van a estar allí en el terreno
Y también está claro que no lo va a hacer, como decía, pasado mañana o de un día para otro. Entonces habrá que ver cómo se sostiene este acuerdo con el paso del tiempo. Nos vamos ahora a la primera plana de Yediot Aharonot, cuyo titular es Al borde de un acuerdo, el norte en alerta. Utilizan la expresión Konenut Sfigá, que significa que están en alerta para recibir gran cantidad de misiles. Y la bajada de Yediot dice, mientras Estados Unidos urge a Israel, empuja a Israel a aprobar este acuerdo de cese de fuego, en las localidades del norte del país, la gente se prepara para el aumento de los disparos antes de la firma. Y vamos a hablar precisamente de esto, de los habitantes del norte de Israel y qué pasará a partir de ahora. Porque Israel continúa atacando el Líbano en estas horas. En las últimas horas hubo una amplia ola de ofensivas, no solamente en el sur del Líbano, también en Beirut, en otras zonas, pero también Hezbollah continúa su ofensiva y, como dijimos, se espera que aumente. Por eso, el ejército comunicó anoche que, después de una evaluación de situación, se decidió cambiar las instrucciones de Pikud Aoref, Defensa Civil para la población. Como parte de los cambios, las zonas de la línea de conflicto, el Golán Norte y el Golán Sur, las localidades de Katzrin y Kidmat Tzvi, pasarán del nivel de actividad parcial al nivel de actividad limitada. O sea, no hay clases ni actividades en las instituciones educativas. Están permitidas las reuniones de hasta 10 personas en un área abierta y en lugares cerrados hasta 100 personas. Se puede trabajar, pero solo en los lugares donde sea posible llegar a un espacio protegido en el tiempo disponible para cada localidad. En Haifa y Krayot no hay cambios respecto a las clases, o sea, todas las actividades educativas solo se llevarán a cabo si pueden los alumnos y el personal llegar a un espacio protegido en caso de alarma en el tiempo establecido. También el trabajo, solo si hay un refugio o espacio protegido. Y lo más importante, más allá de todo esto, lo más importante para todos nosotros es seguir las instrucciones de Pikud Aoref que nos dicen que cuando se escucha la sirena hay que entrar al espacio protegido más cercano, un refugio público, el mamad, el cuarto protegido dentro de las casas, y si no tenemos cuarto protegido, en el edificio, buscar los lugares con menos ventanas, con menos salida o acceso, mejor dicho, de misiles desde afuera, esperar 10 minutos, ¿sí? No abrir las ventanas, no abrir la ventana del cuarto protegido para filmar o sacar fotos, no salir. No cuando suenan las sirenas, por supuesto, pero tampoco en los siguientes 10 minutos, no salir a filmar o a sacar fotos. Y esto es muy importante no solo por las explosiones y las esquirlas de los misiles, de los drones y de los misiles interceptores, sino también en los casos en que los misiles impactan en cables o postes de energía eléctrica y quien salga efectivamente puede electrocutarse. Y por supuesto, no tocar ningún resto de misil o dron que haya quedado sobre el terreno. Esto que estamos viendo sucedió en las últimas horas en la ciudad de Naharía y han pasado casi 14 meses desde que Hezbollah decidió comenzar a atacar primero el norte de Israel, después fue extendiendo cada vez más el rango de sus disparos de misiles y del lanzamiento de drones, 14 meses en los que decenas de miles de personas fueron evacuadas, o sea, estuvieron lejos de sus casas, de sus vidas, y los que no estuvieron en ciudades evacuadas vivieron y siguen viviendo bajo fuego. Esta nota que estamos viendo de Yediot Aharonot informa sobre los daños materiales que se reportaron desde el 7 de octubre en el norte del país, en lo que se conoce como línea de conflicto, o sea, junto a la frontera. Prácticamente no hay un solo edificio que no vaya a requerir renovación, arreglos
o directamente demolición y reconstrucción. No hay un banco de datos o un seguimiento único de algún organismo oficial. Sí está más Rehush, la autoridad que viene a evaluar los daños y a establecer la compensación, y puedo testimoniar que funciona y funciona muy rápidamente, por lo menos aquí en la ciudad de Ashdod. Pero, por ejemplo, en el norte sucede que la gente no está en sus casas, muchos no pudieron volver para verificar en qué situación se encuentran las casas o los edificios o su propio departamento, no saben con qué se van a encontrar cuando regresen y por lo tanto tampoco pudieron dar aviso a las autoridades. Los datos parciales que trae el diario Yediot de daños que fueron informados por los propietarios a las autoridades indican que resultaron dañados 8.834 casas y edificios, 7.029 vehículos, 343 terrenos agrícolas y 1.070 propiedades de otro tipo. Estamos hablando solamente de esa zona donde la población fue evacuada. ¿Cómo van a funcionar las cosas con la población del norte del país a partir de este acuerdo de cese de fuego? Y recordemos una vez más que el regreso de los habitantes del norte se agregó como objetivo de la guerra. No habrá un llamado oficial a que regresen, no se les va a decir a partir de hoy están obligados a regresar a sus casas de inmediato. Tampoco ahora, desde el momento en que se cierre el acuerdo de cese de fuego, tampoco se les va a suspender, no se les van a suspender los subsidios para que puedan permanecer en hoteles, apartamentos alquilados u otros lugares donde los desplazados del norte de Israel se han instalado en este último año, hasta que esté completamente claro cómo va a funcionar este acuerdo de cese de fuego en la realidad, en el terreno. Y habrá una etapa de transición de 60 días durante los cuales Tzahal, el ejército de Israel, se retira del Líbano, como dijimos, entran en su lugar el ejército libanés, la Fuerza de Paz de la ONU, UNIFIL, y tropas de Francia que van a llegar a la zona, teóricamente para seguir limpiando el terreno de armas e infraestructura terrorista de Hezbollah. Y en esta etapa Israel podrá verificar si el cese de fuego se cumple y solo 2 meses después, entonces vendrá el llamado a los habitantes del norte a regresar a sus casas o no, esperemos que sí. Fuentes oficiales citadas hoy por Radio Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, y en realidad esto es algo que repiten muchos medios, hacen hincapié en que no se trata del fin de la guerra, sino de un alto el fuego. Y la gran pregunta que todos se hacen es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se toma esta decisión? ¿Por qué ahora el gobierno israelí toma esta decisión de sí ir a por un cese de fuego? Y lo cuestionan especialmente los habitantes del norte de Israel y los intendentes y jefes de consejos regionales. Y la respuesta, según Galei Tzahal, es que Israel recibió últimamente un mensaje del gobierno norteamericano según el cual si Israel no acepta esta propuesta de cese de fuego actual, le llegará una imposición de cese de fuego a través del Consejo de Seguridad de la ONU y no es seguro que Estados Unidos vuelva a usar su derecho a veto en esta teórica o eventual votación. O sea, Israel debería en este caso aceptar un cese de fuego en condiciones mucho menos favorables. Y esto es principalmente lo que le va a decir hoy el primer ministro Netanyahu a los ministros cuando se reúna a las 4 de la tarde con el Gabinete Político de Seguridad para aprobar este cese de fuego y no el que nos quiere imponer el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras eso suceda, mientras los ministros estén reunidos con Netanyahu, habrá una manifestación de habitantes del norte del país
en la entrada frente a la Kiria, a la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, donde se va a llevar a cabo esta reunión. En Canal 14 de la televisión, un canal muy allegado al primer ministro Netanyahu, publicaron anoche una encuesta cuyos resultados muestran que el 88% de las personas que votaron al Likud y a los otros partidos del gobierno se oponen a este cese de fuego, a este acuerdo con el Líbano. Políticos de la coalición y de la oposición expresaron en las últimas horas también que se oponen al acuerdo, que es una vergüenza, que es un grave error. Una fuente de las Fuerzas de Defensa de Israel, citada por Galei Tzahal, dijo que el ejército apoya este acuerdo de cese de fuego, primero porque va a traer calma al norte del país y se va a poder comenzar el proceso de reconstrucción, pero más allá de eso, el acuerdo permitirá aliviar la carga de los soldados reservistas. Ayer, por ejemplo, personalmente hablé con un soldado reservista que lleva 417 días de servicio, y también a las tropas regulares, o sea, desde el primer día de la guerra. Y también aliviará la carga de las tropas regulares. Permitirá que el ejército pueda volver a abastecerse, especialmente de armamento y equipamiento, y centrarse y enfocarse en el esfuerzo en la Franja de Gaza y en la liberación de los rehenes. Está claro, dicen, que el acuerdo no es perfecto, que tiene algunos agujeros, dicho esto entre comillas, y partes que son más difíciles de aceptar, pero frente a esto, frente a las otras posibilidades y a los grandes logros que el ejército israelí ha conseguido frente a Hezbollah y dentro del Líbano, dicen, este es el momento para optar por un cese de fuego. Y nos vamos a ver qué pasa en el Líbano, porque allí también, por supuesto, están muy pendientes de lo que suceda con este cese de fuego, con las primeras noticias sobre los avances y la aprobación de Israel. En algunas localidades libanesas hubo festejos, el nivel de destrucción, el desplazamiento, la cantidad de muertos y heridos que hay allí hicieron que la gente salga a festejar, pero además también hay mucho enojo, mucha indignación con Hezbollah, que los arrastró a esta guerra por su decisión el 8 de octubre de sumarse a la guerra que inició Hamás en el sur de Israel. Entonces, lo que veíamos, vamos a verlo nuevamente, es a la izquierda en la primera plana del diario Al-Akhbar, que es un diario pro-Hezbollah muy allegado al grupo terrorista. Allí se ve a Nabih Berri de espaldas, el presidente del Parlamento, líder del partido chiita Amal y quien negoció en nombre de Hezbollah. El titular dice, el acuerdo está cerca, la prueba, el examen estará en su aplicación, y por supuesto desde el diario alegan que el acuerdo significa volver a la resolución 1701 sin ningún cambio, sin que se le agregue una sola letra, dice textualmente, o sea, volvemos a la situación anterior al 7 de octubre, dice en este diario libanés, y esto no se habría logrado sin, abro comillas, la firmeza de nuestros héroes de Hezbollah, fin de la cita. El otro diario que vemos a la derecha, también identificado con Hezbollah, Ad-Diar, dice en su primera plana de hoy, Netanyahu se rindió a las ecuaciones en el campo de batalla, estas ecuaciones que impuso desde el principio Hassan Nasrallah, el ex secretario general de Hezbollah, y las recientes, como que si hay un ataque a Beirut, entonces vendrá después un ataque a Tel Aviv, o la ecuación de Nasrallah, que decía que mientras siga la guerra en la Franja de Gaza, continuarán los ataques de Hezbollah al norte de Israel. Esta es una ecuación que evidentemente ya no se va a cumplir porque se habla de un cese de fuego exclusivamente en el Líbano y la guerra en la Franja de Gaza sigue, pero la realidad no parece molestar a quienes escribieron estas páginas de este diario, porque dicen Netanyahu se rindió a las ecuaciones en el campo de batalla, el Líbano
también logró imponer la inclusión de Francia en la Comisión Internacional de Control, eso es cierto, y no hay cambios en la resolución 1701 de Naciones Unidas. Los 16 ministros que componen el gobierno del Líbano tienen previsto reunirse mañana para aprobar el acuerdo después de que sea aprobado aquí en Israel. Y todos coinciden también los medios en Beirut en que nada ha finalizado, o sea, principalmente la guerra, hasta que todo esté cerrado y confirmado. En eso al menos coinciden con las opiniones aquí en Israel. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más y les agradezco muchísimo, como siempre, de corazón, los mensajes cálidos y cariñosos que nos hacen llegar. Los invito a seguirnos en el canal, a suscribirse y a compartirlo y los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.